Capítulo 5. El Dios inmutable y omnipotente. En Oseas capítulo 6, verso 6, el Señor dice: Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Esta declaración eleva el conocimiento de Dios a una posición de suprema importancia. Quiere decir que la verdadera adoración no se basa en lo externo, como los sacrificios, ofrendas quemadas y rituales, sino que más bien se fundamenta en el asunto crucial de conocer y amar al Dios verdadero. Más que pensar en que Él desea algo externo o ritual, podría pensarse en la adoración como el deseo de Dios porque lo conozcamos. Entonces, el conocimiento del Dios verdadero provee la intimidad para una adoración aceptable. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Nadie es sabio hasta que conoce a Dios. No hay alguien que tenga el mínimo entendimiento hasta que tenga el conocimiento del único Santo. Sin el conocimiento de Dios, toda adoración es inaceptable. No hay diferencia alguna como con la más grande idolatría. Cuando pensamos en idolatría, usualmente imaginamos a un ser primitivo en una choza que se inclina ante un pequeño dios, o imaginamos un templo pagano hecho con esmero, decorado y con un fuerte olor a incienso. Pero la idolatría va más allá de la idea de crear un dios falso. Básicamente, la idolatría es tener pensamientos falsos acerca de Dios o entretenerse con pensamientos que no son dignos de Él. En ese sentido, muchos evangélicos son culpables de idolatría. Me espanta lo que algunos cristianos asumen acerca de Dios. Él también está espantado cuando dice en el Salmo 50, versículo 21, Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte, cara a cara voy a denunciarte. La cristiandad contemporánea ha rebajado a Dios a su nivel, robándole su majestad y santidad. Esto es tan idólatra como adorar a una roca. Justamente es lo que han hecho muchos. Lo han minimizado a su propia semejanza. Sus pensamientos sobre Él provienen de inventos de sus propias mentes que no tienen nada que ver con lo que realmente es. A.W. Tozer escribió: La historia de la humanidad probablemente mostrará que ninguna persona ha estado por encima de su religión. Y la historia espiritual del hombre demostrará positivamente que no hay religión que haya sido más grandiosa que su idea de Dios. La adoración es pura o común, en la medida en que el adorador se deleite en gran o en poca manera en los pensamientos de Dios. Por esta razón, la pregunta más solemne antes de la existencia de la iglesia es Dios mismo. Y el hecho más solemne sobre cualquier hombre no es lo que dijo e hizo en determinado momento, sino lo que piensa en lo profundo de su corazón sobre quién es Dios. Entonces,
La verdad fundamental en la adoración es el entendimiento que tiene el adorador sobre Dios. Pero, ¿podemos entender a Dios? La Biblia dice que sí. Dios prometió: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Salomón escribió en Proverbios capítulo 2, versículos del 3 al 5. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. La única forma de conocer a Dios y de entender todo lo que se ha revelado acerca de Él es haciendo que la búsqueda del conocimiento de Dios sea el propósito principal de su vida. Si está enfocado en buscar dinero, si estás dedicado a buscar el éxito, si estás empeñado en buscar otra cosa con más urgencia que el conocimiento de Dios, usted no está entendiendo la gloria de Dios a profundidad. La dificultad al conocer a Dios. Pero nadie entiende a Dios perfectamente. Hacemos bien al admitir que Dios es incomprensible. No puede limitarse a ninguna definición humana. Aunque nos ha revelado mucho de sí mismo, todo lo que sabemos sobre Dios lo conocemos en los términos más primitivos. Nos metemos en problemas cuando tratamos de que Dios se parezca demasiado a lo que conocemos. Cuando utilizamos símbolos humanos para describir a Dios, debemos recordar que Él es supremo, el patrón infinito, no la copia. No existe una metáfora que pueda explicar a Dios del todo. Por ejemplo, entendemos el amor de Dios porque conocemos el amor humano. Sin embargo, cuando el amor de Dios se presenta de forma distinta a nuestro amor, no debemos asumir que el amor de Dios es imperfecto. Esto es hacer del amor humano un patrón absoluto y entonces juzgamos el amor de Dios con esta medida. A menudo es más sencillo pensar a Dios en términos opuestos. Vivimos en un mundo que es tan contrario a Dios que frecuentemente tenemos que pensar en quién Él es, pensando lo que no es, porque Él no es como alguna cosa que podamos comprender. Por ejemplo, cuando decimos que es santo, queremos decir que no tiene pecado. No podemos concebir la esencia de la santidad absoluta. Todo lo que hemos experimentado es pecado. No podemos comprender la eternidad o la infinidad, pero comprendemos los límites. Así que podemos decir que Dios no tiene ninguna limitación. Otra dificultad al comprender a Dios es que todos los atributos que conocemos de Él no son todos los que existen. Un atributo de Dios es cualquier verdad acerca de su carácter. Si Dios es infinito, debe haber verdades infinitas sobre Él. Algunos atributos de Dios son más fáciles de comprender para nosotros que para los ángeles. En Primera de Pedro dice que los ángeles quisieran entender las verdades de la salvación, pero no pueden. No pueden percibir la realidad del perdón de la forma en que nosotros
lo hacemos porque nunca lo han experimentado. Los ángeles que fallaron fueron malditos. Los ángeles que no lo hicieron no necesitan perdón. De acuerdo con Efesios capítulo 3, versículo 10, Dios se presenta a los ángeles al demostrar su sabiduría. Ellos lo comprenden tal vez mejor que nosotros. Una cosa es cierta: cuando lleguemos al cielo, Dios será mucho más para nosotros de lo que es hoy. Aunque nunca podamos comprender la infinita riqueza de sus atributos, aumentará nuestro entendimiento y nuestra capacidad de experimentarlo. Pablo escribió: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, porque entonces conoceré tal y como soy conocido. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Sin embargo, por ahora podemos conocer todo lo que necesitamos saber acerca de Dios mediante la revelación que nos ha dado en su palabra. En el capítulo anterior descubrimos en términos generales quién es Dios. En estos 3 próximos capítulos queremos enfocarnos en quién es Él, al mirar algunos de sus atributos específicos con más detenimiento. Dios es inmutable. Primero, la Biblia nos enseña que Dios no es susceptible al cambio, es inalterable e invariable. En Salmo 102, versículos del 25 al 27 dice: en el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, porque tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán, y sus descendientes habitarán en tu presencia. En Malaquías capítulo 3, verso 6, Dios explica las razones por las que no han destruido por completo a los hijos desobedientes de Jacob. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. En Santiago escribió: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambian como los astros, ni se mueve como las sombras. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dios no cambia, ni para bien ni para mal. Ambos extremos son impensables para Él, ya que no podría hacer algo mejor ni peor. No hay nada en Él que cambie. Cuando decimos que Dios no cambia, queremos decir que ni su carácter ni su voluntad cambia. En Números capítulo 23, verso 19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Sin embargo, puede escoger reaccionar de forma diferente frente a las respuestas variables del hombre. Por ejemplo, Dios le ordenó a Jonás que predicara en la ciudad de Nínive
que sus habitantes serían destruidos. Pero con la predicación de Jonás, la ciudad entera se arrepintió. La Biblia dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Jonás capítulo 10, versículo 10. En lugar de destruirlos, los bendijo. ¿Dios cambió? No, fue Nínive la que cambió. Y Dios respondió a su arrepentimiento con una bendición, la cual es coherente con su naturaleza. En Génesis capítulo 6, verso 6, dice que cuando Dios miró el libertinaje de la humanidad en la civilización prediluviana, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Dios había hecho al hombre para bendecirlo, pero el hombre convirtió su bendición en maldición. La voluntad de Dios y su carácter son inmutables. Él recompensó el bien y castigó el mal. El hombre cambió y Dios lamentó que el hombre sufriera en el juicio. Él no se goza cuando cae el juicio. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Cuando la Biblia dice que Dios lo lamentó, no quiere decir que hubiera pensado que había cometido un error. La Biblia usa la palabra arrepentimiento. No quiere decir que cambió de parecer. Simplemente la Biblia expresa la actitud divina de dolor por el pecado en términos comprensibles para nosotros. Significa que Dios respondió a la iniquidad del hombre con dolor y cambió su trato hacia la humanidad por la conducta que tenían. Su voluntad jamás cambió, nunca cambió su maldición. Ver Jeremías capítulo 13, versículo 17. La inmutabilidad de Dios lo diferencia de todo, porque todo lo demás cambia. El universo entero cambia. Las galaxias nacen y mueren. Aún el sol se está apagando lentamente. Nuestro mundo está en constante cambio. Las estaciones cambian. Nos volvemos viejos y morimos. Y desde el principio hasta el fin, todo lo que conocemos cambia, menos Dios. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. La bendición de la inmutabilidad de Dios. El hecho de que Dios no cambie es una gran fuente de consuelo para los creyentes. Quiere decir que su amor es para siempre, su perdón es para siempre, su salvación es para siempre, sus promesas son para siempre. En Romanos, en el capítulo 11, versículo 29, Pablo escribe: porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Dios no cambia su promesa. Somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si nuestra fe va despacio, Él no cambia con nosotros. Entonces, la seguridad de la salvación se fundamenta en el carácter inmutable de Dios. Para los cristianos, el conocimiento de que Dios es inmutable es tranquilizador y emocionante. Le pertenecemos a Él y ha prometido suplir
todas nuestras necesidades. Estamos seguros en la relación que tenemos con Él. Su amor por nosotros nunca disminuirá. Verdaderamente terminará el trabajo que inició en nosotros. Ver Filipenses capítulo 1, versículo 6. Sin embargo, el conocimiento de que Dios no cambia puede ser terrorífico para un no creyente. Él ha dicho que el alma que tenga pecado morirá. No va a alterar su decreto. Su palabra dice que la paga del pecado es la muerte, y eso será tan verdadero como el juicio final, tal como fue cuando se escribió. Aunque sienta dolor, no suavizará su posición frente al pecado. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 89, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Dios es omnipotente. La palabra todopoderoso se usa 56 veces en la Biblia. Siempre se usa para Dios, nunca para alguien más. Dios es todopoderoso y omnipotente. De nuevo, nos vemos obligados a usar un término opuesto para explicar el concepto. No hay nada que Él no pueda hacer. Esa es una idea asombrosa. No hay límites para su poder. Dios puede hacer fácilmente una cosa u otra. No es más difícil para Dios crear el universo que hacer una mariposa, y hacer todo sin perder algo de su fuerza. En Isaías capítulo 40, versículo 28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Dios no necesita recargarse. ¿A dónde iría por más fuerza? No hay poder fuera de Dios. La autoridad para usar su poder proviene de su poder absoluto. Dios no solo tiene el poder, sino que también tiene la autoridad de hacer cualquier cosa que desee. Aunque Dios puede hacer cualquier cosa que quiera, su voluntad es totalmente coherente con su naturaleza. Esto explica, por ejemplo, por qué no puede mentir y no tolera el pecado. Además, explica por qué muestra gracia y misericordia. El Salmo 115, verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta: ¿por qué ha hecho esto Dios? Lo hizo porque en su infinita sabiduría quiso. Si no le parece una respuesta satisfactoria, es porque no entiende a Dios. Usted está tratando de hacerlo parecer a los hombres. En Romanos 9, Pablo trata el asunto de que Dios hace lo que quiere y dice que algunos harán la pregunta: entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Versículo 19. En otras palabras, si Dios siempre hace lo que quiere, ¿cómo puede culpar a los hombres? Entonces, da una respuesta que probablemente no satisface a aquellos que no entienden el poder absoluto de Dios. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó: ¿por qué me hiciste así? Versículo 20.
Dicho de otro modo, no tenemos derecho a cuestionar a Dios. El poder supremo en cuanto al diseño es derecho y exclusivo del alfarero. Hay 4 áreas en las que puede verse el poder de Dios con mayor claridad. Una es su capacidad de crear algo de sí mismo. El Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. El versículo 9 agrega: porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. En Romanos capítulo 4, versículo 17 dice que Él da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Creó todo sin alguna ayuda. En Isaías 44, verso 24 dice: así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor, que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? El mundo llegó a existir en el momento en que Dios pensó mundo. Instantáneamente surgió. Piensa en el poder que hay en el universo creado. Podemos desintegrar un átomo y destruir con la explosión resultante a una ciudad principal. Pero aun si los hombres pudieran producir una reacción en cadena que pudiera sepultar al universo entero, no se aproximaría al poder de Dios, porque Él es más grande que todo lo que creó. Es el único que puso todo el poder en potencia dentro de cada pequeño átomo. En segunda área, en la que podemos ver el poder de Dios, es en su capacidad para sostener su creación. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Dios descansó el 7º día de la creación, pero no porque estuviera cansado. De hecho, realmente no descansó de la forma en que nosotros lo entendemos. Simplemente cesó su actividad creadora. Si Dios hubiera dejado de actuar en el 7º día, todo lo que había hecho durante los primeros 6 días se hubiera desbaratado. Cuando Dios descansó en el 7º día, también estaba estableciendo un modelo físico y espiritual para nosotros, así como un símbolo de descanso que se cumplirá completamente en el plan de redención eterna en Jesucristo. Necesitamos descanso físico y tiempo para adorar y reponernos espiritualmente. Pero Dios no lo necesitaba, ya que continúa protegiendo a su creación. Más aún, el poder de Dios se ve claramente en su capacidad para redimir al perdido. De hecho, su poder es más maravilloso en la redención que en la creación, porque allí no había oposición, ni ningún demonio que sujetar, ninguna ley estruendosa que silenciar, ninguna muerte que conquistar, ningún pecado que perdonar, ningún infierno que cerrar, ninguna muerte en la cruz que sufrir. Lo que hace que la redención sea verdaderamente extraordinaria es que Dios llamó para sí a un grupo de don nadies
y los hizo confundir a los poderosos. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 28 dice: Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Los primeros capítulos de Hechos muestran cómo los apóstoles transformaron el mundo. Eran una clara demostración del poder de Dios en la redención. Finalmente, el poder ilimitado de Dios es visible en su capacidad para levantar de la muerte. Un día, al final de los tiempos, Dios levantará de la muerte a cada ser humano que haya vivido de forma justa o injusta. Jesús dijo: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrá a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. Este pasaje habla del incomprensible poder de la resurrección. El significado de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es otra verdad práctica y fundamental para la verdadera adoración. En 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 36 dice: adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Es a Él a quien deben adorar y ofrecerle sacrificios. La Biblia dice: a este adoraréis, en la versión Reina Valera 1960. Una comprensión de la omnipotencia de Dios es una fuerte motivación para adorar, porque su poder es una base para la confianza diaria de los cristianos. Cuando me siento incompetente e incapaz de hacer algo, viene a mi mente Filipenses 4, versículo 13, el cual dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Efesios capítulo 3, verso 20 dice que Dios es y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios nos sostiene en nuestras vidas diarias. Esta es una gran fuente de ánimo. No hay problema, por difícil que nos parezca, que Él no pueda manejar. El Salmo 121, versículos 1 y 2 nos da su perspectiva. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Dios hizo el cielo y la tierra. Ninguno de nuestros problemas se iguala a su gran poder. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por último, fortalézcanse en el gran poder del Señor.
No necesitamos luchar nuestras batallas en nuestra propia fuerza. Su poder omnipotente está disponible para todos. Cuando viene el adversario, no debemos pelear. Vaya y dígale al comandante, quien pelea por nosotros. El secreto de nuestra victoria depende de su poder. Juan escribió: porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. No hay necesidad de temer a desertar o a perder nuestra salvación. Pablo le escribió a Timoteo: por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. En Romanos capítulo 8 versículos 33 al 35 pregunta: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Pablo continúa: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículos 38 y 39. Sin embargo, el impacto de la omnipotencia de Dios es muy diferente en los no creyentes, ya que están en oposición a Dios, y el poder de Dios es una amenaza para ellos. Quiere decir que su juicio es seguro, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Adorar al Dios inmutable y omnipotente. Adoramos al Dios inmutable y todopoderoso. Si eso parece alejarlo de nuestra capacidad para comprenderlo, es bueno. Si usted piensa en Dios como alguien que es lo suficientemente simple como para que la mente humana lo entienda, su Dios no es el Dios verdadero. ¿Cuál es su concepto acerca de Dios? ¿Lo ve como un ser eterno, infinito, todopoderoso, inmutable y glorioso? ¿O como muchos tienden a minimizar la grandeza de Dios, prefiriendo pensar en Él como alguien que puede ser manipulado o engañado por la hipocresía humana, o como alguien a quien engañado por la hipocresía humana, o como aquel que se le puede ordenar hacer algo? Una visión de Dios como esta es totalmente pagana. Una visión de la firmeza de nuestro Dios inmutable trae una sensación de seguridad y estabilidad a nuestras vidas, inestables. Y el entendimiento de que su poder es ilimitado y no reductible fortalece y anima aún al creyente más débil.
La respuesta natural a esto es alabanza y adoración que fluye en una vida que adora.